veía como algo tan potente se financiaba. Mi reacción y la reacción de cualquier empresa tecnológica o cualquier empresa del siglo XXI es precisamente escuchar, y lo que hice inmediatamente fue proponerle a Pablo Herreros el tomar un café para escuchar cuál era su crítica, conocer cuáles eran sus preocupaciones y poderle explicar en lo que estábamos trabajando. Nos tomamos ese café, le pude explicar a Pablo en qué consistía el proyecto y no supe nada más de él hasta el cabo de un año. Y al cabo de un año sé que precisamente esta persona que nos había criticado y que tanto nos había ayudado a mejorar, había iniciado una petición en la plataforma para pedirle al programa La Noria que no pagara a la madre del cuco por hacer las declaraciones y que estaba en su derecho de hacer. También inesperadamente para mí esa fue una de las peticiones más explosivas en Actuable, no tanto por número de firmantes, sino por la intensidad y por los efectos de esa campaña. Como recordaréis, más de 17 marcas retiraron su publicidad del programa de La Noria, dando por primera vez en la historia un programa de 4 horas y media sin una sola pausa de publicidad en la principal cadena privada de nuestro país. Pablo lo hizo creando algo que fue histórico en nuestro país y que hizo que nuestra plataforma fuera conocida por todo el mundo. Lo que ha ocurrido ahora y que Mario ha iniciado ha sido una nueva petición para pedirle de nuevo a los anunciantes de Telecinco que retiraran la publicidad, en este caso para defender a una persona que estaba luchando por algo que mucha gente considera que es justo, que es algo un poco más de ética en los medios de comunicación. Quiero alabar en particular el papel de Mario, porque Pablo, cuando hizo lo que hizo, que fue algo muy grande, Pablo no sabía lo que le iba a venir encima, pero Mario sí sabía a lo que se enfrentaba. Sabía que se iba a poner en el ojo del huracán, pero sobre todo sabía que se enfrentaba a que, por ejemplo, Telecinco ampliara su querella contra él. Quiero destacar su valentía en ese terreno. Os he comentado un poco la diferencia entre las empresas del siglo XXI. Quiero hablar un momento de Telecinco. Creo que podemos ya acuñar el término del, como se creó en su momento, frente al efecto Streisand, el efecto Telecinco. ¿Y cuál es el efecto Telecinco? El conseguir que atacando a una persona que es vista como alguien que lucha por la ética en los medios de comunicación, que está luchando por algo que es justo, por algo que es bueno, conseguir multiplicar por 10 el impacto que él tuvo. Es decir, Pablo consiguió 30.000 firmas en tan solo 2 semanas para pedir que se retirara la publicidad de un programa de televisión y para que se comprometieran a no pagar a los criminales o familiares de criminales. Y Mario lo que consiguió es, en tan solo una semana, multiplicar eso por 5, es decir, multiplicar 2 por 5, 10 veces el efecto que consiguió Pablo Herreros. Consiguió también que una primera marca en este poco tiempo ya retirara su publicidad, precisamente Trivago, la única, o por lo menos la empresa grande de Internet que se estaba anunciando en Telecinco, lo cual demuestra que entiende cómo funciona hoy en día no solamente la comunicación, sino cómo funcionan las empresas, que tienen que ser coherentes con sus valores. Y finalmente, lo único que, para terminar, solamente comentaros que lo que habéis visto esta semana, que como visteis el año pasado, no es algo único, no es algo excepcional, es algo que en Change.org vemos recurrentemente. Rápidamente, no sé si conoceréis el caso de Molly Catchford, esta niñera de Washington que inició una campaña dirigida a Bank of America, porque Bank of America había anunciado que iba a imponer una comisión de $5 por el uso de tarjetas de débito en Estados Unidos. Su petición recabó más de 300.000 firmas en unas semanas en Estados Unidos e hizo retroceder al principal banco de Estados Unidos. Pero no solamente a ese banco, sino a todos aquellos que tras la estela de Bank of America también habían anunciado que iban a iniciar acciones de ese tipo. Molly Catchford fue nombrada Persona del Año por la revista Time en Estados Unidos. O también, por ejemplo, el caso de Ndume Funda. Ndume Funda es probablemente el mejor ejemplo de una persona que parece que no tiene poder. Ndume es sudafricana, mujer, negra, en África y pobre, con todo lo que eso significa en un país africano. Ndume es lesbiana y en Sudáfrica existe una práctica aberrante llamada violaciones correctivas, que consiste básicamente en que las mujeres lesbianas son violadas para intentar curarlas de su enfermedad. Ndume inició una petición en Change.org, recabó en tan solo unas semanas más de 170.000 firmas, su caso apareció en todos los medios de comunicación y finalmente los diputados del Congreso de Sudáfrica la invitaron a hablar sobre la cuestión, iniciaron una comisión de trabajo y finalmente, y desde hace unos años, las violaciones correctivas en Sudáfrica están disminuyendo. O más recientemente, este mismo año en España,
Carmen Montesnero, la hermana de Miguel Montesnero, el preso que llevaba 35 años en la cárcel sin un solo delito de cárcel, sin un solo delito de sangre. Inició una petición en change.org, consiguió el apoyo de la gente, y cuando el último gobierno del Partido Socialista se dedicaba a indultar a banqueros corruptos o a políticos corruptos y no perdonaba a Miguel Montesnero, una ola de ciudadanos denunció esta situación y finalmente, con esa presión pública, con esa presión mediática, consiguieron que en febrero de este año Miguel Montesnero finalmente pudiera salir a la calle. No me extiendo más. En primer lugar va a hablar Mario y nada, te dejo la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros por estar. Yo la verdad que tengo poco que decir porque he sido una pieza más que me gustaría insistir en eso, porque es verdad que al ser periodista y que muchos de vosotros me conocéis, pues quizá lo veis como que soy una persona relevante. Yo soy una persona relevante como mucho en el campo del periodismo, pero no lo suficientemente conocida como para, por la relevancia que yo tengo, arrastrar estas firmas. Entonces, para la mayor parte de la gente yo soy, me gustaría recordarlo uno más porque es como me siento, podría haber sido otro cualquiera. Pues yo lo hice porque me pareció que había que hacerlo y me parecía una vergüenza lo que estaba pasando, como os podéis imaginar, y como seguro que muchas personas han demostrado que así lo sienten. Y lancé la petición porque me parecía que el caso de Pablo lo merecía y que el caso de Pablo lo ameritaba, porque no entendía lo que estaba haciendo Telecinco, en lo que en mi opinión es un error de comunicación brutal, por ese efecto Telecinco o segunda parte o nuevo efecto Streisand que han provocado, por un lado, y por otro lado porque yo cuando fui dándome cuenta de los detalles de cómo se estaba planteando esto, también me parecía que la cadena estaba haciendo un mal servicio a los anunciantes, ¿no? Porque si tú hablas de amenazas hacia tus anunciantes, no es que sean amenazas hacia ti, sino hacia otros. Entonces no entendía, porque bueno, si estos señores creen que los anunciantes de verdad se sintieron amenazados, pues ¿por qué no los propios anunciantes lo dijeron? ¿Por qué no? ¿O qué pasa? Que los anunciantes mintieron cuando decían, yo les había oído, que en el caso anterior les había oído a todos, que todos habían dicho que no sabían. Bueno, dicho esto, la verdad que ha sido para mí una sorpresa resaltar la facilidad de uso de la herramienta, la verdad, porque yo también al principio, digamos, me animé un poco más, como si esto a lo mejor me es más fácil un poco, pero luego me he dado cuenta que realmente es fácil para cualquiera, o sea, es una herramienta muy sencilla de utilizar, cosa que pues, también la verdad que creo que esta base parte del éxito. Y bueno, todo lo demás yo creo que lo conocéis. Yo fui el primer sorprendido con la velocidad de las firmas. Yo recuerdo que la lanzamos una tarde, no sé muy bien de qué día, y la lanzamos una tarde que yo me iba corriendo a otra cosa, y cuando llegué por la noche pues ya había bastante, porque ya había como 4.000 o 5.000, no recuerdo muy bien, pero la mañana siguiente pues os diré que bueno, pues era mirar el contador, y yo miraba y una persona de mi oficina me decía, no, te equivocas, hay 16.000, y yo como, ¿cuántas son? 16.000 no. Bueno, sí, 26.000, y dice, no, si yo estoy viendo 15.000. Y era simplemente porque la diferencia entre un ordenador y otro, de darle al refresco, pues estaban produciendo ese número de firmas en la cantidad que todos conocéis. Además, resaltar también el hecho de las firmas, que yo creo que es importante para la gente que, claro, aquí el compromiso con una causa, seguro que de esto la gente de Change sabe muchísimo más, pues pasa desde una palmada en el hombro, que alguien te da y te apoyo, oye, te ayudo, a un compromiso que puede ir en un clic de me gusta, a una firma, que es un asunto ya bastante más comprometido, por supuesto muchas más cosas, ¿no? Entonces, simplemente es agradecer muchísimo, por supuesto, sobre todo a la gente que ha firmado, decenas de miles de personas que yo no conozco y que han firmado. Yo no sé cuántos son los que eran sensibles con este caso, aparte de los que han firmado, pero estoy seguro que muchos más. O sea, no se puede producir un movimiento de estos a esta rapidez sin que eso sea una mecha que prende en un territorio abonado a que esto se produzca. Agradezco muchísimo a Change, a la entidad que me ha prestado y nada, y simplemente, bueno, sobre todo estar contento con Pablo, que era el principal objetivo de esto, que se haya llegado al acuerdo, que se haya retirado esa querella, que era la petición que nos pusimos, pues simplemente, como digo, y un poco avergonzado, porque no quiero ser nada, pues agradecerle. Y agradecerle a la gente que ha firmado y que ha estado con nosotros en esto. Pues, básicamente eso. Y yo, para eso, pues, con Pablo.
Paco, gracias Mario. Muchas gracias a todos por venir hoy y gracias por el apoyo que habéis estado dando a este tema y la cobertura que habéis en vuestros medios. Mi primera gracias, aunque se lo he dicho mucho en privado, gracias Mario otra vez por jugarte la cara por mí. En fin, no tengo palabras, ¿no? Como veis el tema era arriesgado y afortunadamente ha acabado bien, pero Mario se ha jugado la cara personal y profesional y quiero agradecérselo público. Gracias a Change, al equipo de Change, porque han trabajado con corazón y con muchas horas, y gracias a Change por existir, porque creo que es una plataforma que ha permitido desde hace un tiempo que las pataletas de bar se conviertan en pataletas razonadas, con propuestas de soluciones, y eso provoque cambios. Y me parece brutal. Change representa como nada el cambio que hay en esta sociedad en el que los ciudadanos, cualquiera, la voz mía, la voz de cualquiera de nosotros, tiene igual valor que la voz de una gran corporación o la voz de un gran gobierno. Creo que tengo que agradecer también a las marcas, han sido muy responsables, han hecho una labor sorda pero constante. Me consta que muchas de ellas han trabajado para buscar esta respuesta de Telecinco, para presionar a Telecinco con una querella que desde mi punto de vista era un error, lo he dicho muchas veces. Hoy no quiero ser especialmente crítico con Telecinco, me parece que debo reconocer que han dado un paso responsable, no niego nada de lo dicho hasta hoy, por supuesto, y no deja de ser igual de crítico que he sido hasta hoy. No tengo nada más que agradecer a Telecinco, agradezco que hayan dado un paso al frente, creo que es un paso muy responsable y sobre todo que han buscado por fin un final que muchísimas miles de personas les demandaban y han dado ese paso por el bien de las marcas, por el bien de la cadena y por el bien al final de la sociedad. Creo que es un paso bueno para todos. Gracias gigante, y eso sí que no tiene comparación, a las miles de personas, a las 170.000 que apoyaron, perdonad la voz, estoy muy tocado, como veis, a las 170.000 personas que firmaron la propuesta de Mario. Gracias a todas esas miles de personas que en internet lo han compartido, que como mi madre han pasado firmas, han buscado DNIs de amigos, en fin, esa gente que en el mundo offline se ha movido también. Gracias a todos los que han hecho algo hacia las marcas. Esta ha sido una protesta muy respetuosa. Os invito a que veáis los muros de Facebook de las grandes marcas, de Corte Inglés, en fin, de cualquiera de las marcas anunciantes grandes de Telecinco, y veáis cómo la protesta ha sido siempre muy respetuosa, de señores, no puede ser, esto es un sinsentido y hay que pararlo, ¿no? Entonces, bueno, me alegro de eso. Creo que nuestros hijos no pueden crecer viendo que ser delincuente merece la pena. No voy a dejar de trabajar por ello nunca. Se lo debo, entre otras cosas, a familias como las de Antonio del Castillo, la de Sandra Palo o la de Ana Jerez, familias a las que he tenido la suerte de conocer y de conocer su admirable lucha, y nunca voy a cejar el desempeño porque creo que se lo debo. Ojalá esta lucha, que hasta hoy ha sido lucha, a partir de ahora sea colaboración. Creo que procede que hoy le pida al ministro de Industria que colabore. El gobierno del Partido Popular vetó en el Congreso y en el Senado que ese tema se legislara. Conseguimos, también mediante otra propuesta en Change y 55.000 firmas, conseguimos que un partido, Coalición Canaria, se hiciera eco de esto y hiciera suya la propuesta. La llevó al Congreso en junio, la llevó al Senado en septiembre, se debatió y en ambos casos todos los partidos estaban de acuerdo, salvo el PP, votó en contra. Yo creo que no, creo que se han equivocado, creo que es el momento de rectificar. Le pido al ministro de Industria que proceda a través del secretario de Estado, señor Carlos Sotelo, y reúna las televisiones. No creo que ninguna televisión se vuelva a atrever a contratar a un criminal, pero no me gustaría que dependiera de una televisión. Yo creo que esto tiene que ser un cambio que sea permanente, que no dependa de la política. Ayer fue Telecinco, antes de ayer fue Antena 3 y hace 4 días fue Televisión Española o Canal Sur. Muchas televisiones, por no decir todas, han estado implicadas en pagar a delincuentes con delitos repugnantes como una violación, un asesinato, o delincuentes con delitos quizá no tan escandalosos, pero igualmente repugnantes, como son Luis Roldán, Julián Muñoz, gente que ha robado dinero y que no solo no lo devuelve, sino que se permite el lujo de ir a una televisión a contarlo. Personalizan las televisiones porque hace unos años eran los medios en general, eran los periódicos.
Hoy los periódicos no venden más ejemplares en papel y esa práctica se ha acabado. No es que la práctica sea exclusiva de las teles, pero quizá ha ido quedando reducido a quien podía obtener un beneficio. Hoy ese beneficio solamente, que yo sepa, lo están obteniendo las televisiones. Entonces creo que es el momento de cambiar y me gustaría de verdad, y confío además en que Telecinco y todas las demás televisiones colaborarán activamente con el Ministerio de Industria para buscar un acuerdo que sea permanente y que sea responsable. Ese acuerdo no es bueno para los ciudadanos, es bueno para todos, para ciudadanos, para familias de víctimas y es bueno para la sociedad en general, empezando por las marcas y las televisiones. Es un mejor periodismo y es algo tan sencillo y tan de cajón como hacer negocio desde la ética. Todos los que tenemos un trabajo hacemos negocio desde la ética, todos cometemos errores, nadie estamos exentos, creo que la cadena cometió algunos errores en este asunto, pero bueno, nadie gana dinero en proporción a su inmoralidad. En este caso sí se estaba dando esa perversión moral, se estaba ganando más dinero gracias a ser inmoral. Yo creo que es intolerable, es una cosa de sentido común y bueno, agradezco sobre todo el apoyo, no sé si me he dejado algo, pero bueno, estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que queréis hacerme. Yo quería saber, Pablo, visto lo visto, si se volviera a producir un caso idéntico, similar al de la madre del Cuco, si tú volverías a actuar de la misma forma o actuarías con más prudencia, visto lo visto. No hay derecho a que un ciudadano tenga que soportar un proceso judicial por algo que es bueno para la sociedad. Por eso me alegro de que Telecinco haya dado un paso rectificando. Contestando a tu pregunta, por supuesto, me he jugado la cara y me la seguiré jugando por esto y procuraré, igual que están otros movimientos, dentro de las limitaciones que tenemos todos de tiempo, en este asunto estoy comprometido, por supuesto. Si me volviera a dar el caso, no tengáis duda, ahí estaría y sería el primero en denunciar. Ni siquiera si necesario, porque en esto no es importante que haya sido yo, sino que todo el mundo hayamos coincidido en una protesta que era de cajón, era sentido común puro. No puede ser, y por supuesto que estaría, pero quiero creer en un horizonte distinto, quiero creer que esto ha servido, quiero creer que no vamos a volver a dar un paso atrás, que no vamos a volver a bochornarnos y a pasar mal rato y a que se nos revuelva el estómago viendo cómo gentuza cobra por algún delito que han cometido ellos o un familiar cercano. Creo que es despreciable. Hay que entrevistar a quien quieras, incluyendo un asesino o incluyendo un ladrón, pero no pagarle jamás por ello, porque creo que eso no es periodismo, eso es otra cosa. Oye, al ser un acuerdo, ¿tú qué has cedido en ese acuerdo? Un acuerdo siempre cede en las dos partes. ¿Cuál ha sido tu parte? Pues mi parte ha sido pues, lo que veis. Sí, bueno, aparte, ya, lo que vemos, pero sí. ¿Tú te sientes un poco chantajeado, presionado para suscribir esas palabras que vienen en el acuerdo y para decir las cosas que has dicho y de decirte en cierta forma en algunas cosas de lo que decías hace 2 meses? Yo creo que no. Telecinco quería una rectificación por mi parte. Aquí está de acuerdo, por cierto, no publicable, pero os lo muestro a quien queráis, no tengo nada que ocultar. El acuerdo es súper sencillo y como veis, evidentemente no hay dinero por medio, solo faltaba que yo me enriqueciera con esto. Pero en definitiva, el acuerdo dice una declaración que a Telecinco le hacía falta que yo dijera, que es que las marcas no son responsables de lo que invierten y que son libres de invertir su publicidad donde quieran. Siempre, toda la vida he pensado que las marcas son libres de invertir su dinero donde quieran, pero en base a esa libertad es en base a lo que apelé, para decir, señores, sois libres y no sois responsables, es decir, las marcas nunca saben, las marcas son víctimas en este asunto completamente de la conducta de un medio de comunicación. Las marcas no sabían lo que iba a pasar en aquel programa y no tienen por qué conocer los contenidos. De hecho, es sano que las marcas no conozcan los contenidos porque entonces se pervierte el círculo de lo que son los medios de comunicación. Tienen que tener independencia los medios, tiene que haber libertad de expresión, por supuesto, y una marca no puede condicionar el contenido de un medio. En ese sentido no son responsables. Sí les hago responsables y por supuesto en ese papel pone no son responsables porque Telecinco quiere que yo diga que no son responsables, de acuerdo, no son responsables. Moralmente lo será siempre y cada vez más y no voy a dejar de defender eso porque es en lo que creo. Las marcas siempre serán responsables y cada vez más. En una sociedad transparente como la que vivimos, las marcas tienen que apoyar conductas que sean tolerables. No digo que ahora un ciudadano tenga que condicionar lo que hace una marca en todos esos aspectos, en absoluto, pero las marcas nunca fueron dueñas de sus propias marcas. Las marcas, una vez que nacen, pertenecen a los demás, pertenecen a los clientes, a los ciudadanos, a la opinión pública. Entonces una marca se debe
a la sociedad en la que vive. Una marca gana dinero de una sociedad y tiene una responsabilidad siempre con esa sociedad. No la puede eludir ni la eludirá en absoluto. Al contrario, lo será más en el futuro porque la transparencia ha llegado para todos. Esa transparencia es ineludible. Hoy tu voz, la voz de cualquiera de nosotros vale igual que la voz de una gran corporación si lo que decimos tiene sentido. Es decir, esto no es una turba con un linchamiento contra nadie, esto es una propuesta de mejora de un trocito de la sociedad. Creo que todos podemos hacer, gracias a plataformas como Change, cambios pequeñitos en la sociedad que poco a poco irán mejorando el mundo. Se está viendo la política, se está viendo muchos aspectos, probablemente el poder, y no voy a nombrar tampoco tipos de empresa concretos, pero el poder está viendo que al final los ciudadanos desmontamos cualquier connivencia que no vaya en el sentido de favorecer la sociedad. O sea que la transparencia mejorará poco a poco la sociedad. Pablo, una pregunta también. A ver, las marcas, ¿qué presión han hecho sobre Telecinco las marcas? Sabemos que Trivago se salió, creo que el lunes o algo así, dimos la noticia a todos los medios. Muy visible, pero otras marcas, había más marcas que iban a salirse, por eso ese acuerdo que estás ahora comentando. Imagino como Carlos Chaguaceda, que algunos conocéis, Coca-Cola, un tipo respetadísimo, sí. Ha sido el árbitro al que yo pedí que estuviera en la negociación, en el diálogo. Sí. Lo de negociación quizás suena distinto, por eso no me gusta el término, que estuvieran en el diálogo. Querían hablar conmigo, se prestaron en Telecinco y querían que habláramos. Yo dije sí, siempre y cuando haya un testigo de nuestra mutua confianza, y para mí Carlos Chaguaceda es un tipo... Y Coca-Cola ha mediado en todo esto. Coca-Cola, la marca que presiona sobre Telecinco, ha mediado... No. Carlos como persona. No hagamos noticia de la marca Coca-Cola porque creo que no procede. Vale. Carlos Chaguaceda, que es Coca-Cola. Es un tipo que lleva años y años en el sector, todo el mundo lo respetamos mucho, es un gran tipo y es un tipo con mucho sentido de responsabilidad. Él dijo, me presto a estar presente en vuestro diálogo, estuvo, y para nuestra tranquilidad de las dos partes, estuvo presente en un diálogo en el que el pobre hizo casi el testigo mudo, viendo lo que teníamos que decirnos unos y otros, ¿no? Pero ese diálogo, por otro lado, tengo que decir que fue muy constructivo por parte de Telecinco. Desde el principio fue una propuesta de, oye, estamos viendo, podríamos rectificar, si tú estás dispuesto, bueno, pues a reconocer algún propósito. Yo dije, pues creo que no me he equivocado, creo que no me pido nada. Lo único que puedo pedir perdón, y lo pido encantado porque ya lo he hecho más veces, es en la frase desafortunada de promoveríamos un boicot de su producto y tal. Una frase desafortunada en un contexto que ni siquiera pensé que fuera a llegar a ser leído, porque aquello fue una noche en un pueblo de Huelva escribiendo un artículo que nunca jamás pensé que nos traería hoy aquí. Entonces, bueno, pues, yo creo que las marcas han hecho una presión silenciosa y responsable, con llamadas a la responsabilidad, llamadas a Telecinco y diciendo, señores, no, tenéis que quitar esta querella, no nos hace bien a nadie y no es una querella justa y pedimos que la retiren. Pero la presión habrá sido si no nos salimos de vosotros, dejamos de emitir spots en vuestra cadena. Me imagino que por ahí ha ido la presión. Eso diálogos en detalle, no tienes ahí información. Pero sí sé que muchas marcas han implicado en pedirle a Telecinco, por favor, no creemos que esta acción sea buena. Y las marcas lo han hecho porque la gente en la calle, en las redes, estaba diciendo dejamos de comprar vuestros productos. Ahí viene la superpresión, es decir, la presión viene de la gente en la calle que le dice a las marcas vamos a hacer o estamos haciendo ya un boicot, las marcas se ponen nerviosas, hablan con Telecinco, hacen esas llamadas y Telecinco ayer te dice lo dejamos, ¿no? Sí, Javier. ¿No es así un poco el camino? Lo digo para explicárselo bien claro a la gente, de una forma más clara. Sí, Javier, pero las marcas ni se dejan guiar solo por pedir a los ciudadanos, ni lo otro. Es decir, las marcas son responsables, tienen criterio, saben muy bien lo que hacen y sabían que esta era una querella que no era aceptada. O sea, que la presión de los ciudadanos ha sido crucial. Sin esas 170.000 personas, sin esas muchísimas miles más que han estado presionando, opinando en Facebook, en Twitter, en todos lados, yo no estaría sentado aquí, yo probablemente no estaría, a lo mejor estaría todavía procesado. Y afortunadamente yo le debo a la gente esa presión y a mi agradecimiento infinito por haberse mojado. Sí sirvió mojarse, sí sirvió, pero sobre todo las marcas escucharon no solo la cantidad de gente, sino escucharon una propuesta razonable, una propuesta que cualquier marca haría suya, porque era muy normal, esto no tiene sentido, es un error, echado un paso atrás porque es absurdo. Entonces, en ese sentido se puede considerar una derrota de Telecinco y una victoria de las redes sociales, ¿no? Porque han conseguido que te retirasen la denuncia. Yo creo que es una victoria de todos, incluida de Telecinco. Ha dado un paso adelante, aunque sea tardío, me parece que es un paso a tiempo. Para mí, como decía ayer Mario, si ganamos las personas, ganamos todos. No me parece que haya perdedores. Creo que las redes sociales como concepto no me gusta utilizarlo porque son un medio, una herramienta, pero sí las personas que están en esas redes sociales.
Han ganado, o hemos ganado todas las personas que creíamos que este cambio era justo, y nos falta un pasito más, que el cambio sea permanente y que consigamos que un criminal o un delincuente, habrá que ver las marcas, sobre todo, perdón, las televisiones, tendrá que sentarse y ver cuáles son los delitos por los que alguien no debe ir a una televisión. Por supuesto hablamos de condenados, no hablamos de imputados. Que lo recoja la ley, Torres. Sí, que haya quizá no una ley, sino un código deontológico que el gobierno y las teles se obliguen a firmar actualmente. Quizás sí, porque una ley probablemente, según lo que yo he consultado con 3 abogados expertos en el tema, una ley casi seguro colisionaría con otras leyes o derechos fundamentales. Inconstitucional sería. Sí, pero probablemente... O sea, un código deontológico es lo que es. Un código de corregulación que el gobierno obliga a las teles a firmar, y ese código es de obligado cumplimiento y tiene que incluir sanciones, evidentemente, para la tele que lo incumpla. O sea, no puede ser rentable hacer esto y tenemos que dar un paso al frente. Yo creo que ya ninguna tele lo va a hacer por sí misma porque se va a encontrar con el enfrentamiento de la sociedad entera y de las marcas. Pero sí creo que tiene que ser, que no exista siquiera la posibilidad de decir, tú no robas un banco no porque seas bueno, sino porque hay una ley, además de que eres bueno, sino porque hay una ley que te prohíbe robar un banco, ¿no? Yo creo que es un cambio necesario y confío de verdad en que todo esto haya servido para que el gobierno y las teles se pongan a trabajar juntos, y de verdad que creo que empezando por Telecinco estarán dispuestas, y quiero creer que se abre un mundo distinto en el que van a colaborar. Si no es así, seré el primero en denunciarlo, pero quiero creer que hoy se abre un mundo diferente. De todas formas, Pablo, esto es una faceta de la telebasura. Es decir, lo que tú estás denunciando todo el rato, el tema este de los delincuentes que han salido, es solo una pequeña faceta de la gran telebasura que están emitiendo en este país la cadena de este señor, de Berlusconi, ¿no? Mediaset, Telecinco y algunas más también. Es decir, ¿por qué esto no va más allá? ¿Por qué no Change.org o tú o no sé? Se hace ya un gran movimiento que vaya en contra de toda la telebasura, porque esto es una faceta solo que estamos aquí viendo. El país entero ahora mismo, con la crisis que tiene este país, España, también una parte tiene que ver con las cabezas de este país, cómo se están inflando, cómo se está llenando con una telebasura que yo no veo. Por ejemplo, yo soy ciudadano alemán y yo eso no lo veo en la televisión alemana, y hay unas normas, unos códigos, tal, esto no se puede emitir. De hecho, Berlusconi no creo que tenga licencia en Alemania ni para atrás, y en los países europeos tampoco tenemos una cosa como Telecinco, es decir, o como otras que hay también parecidas, aunque Telecinco es lo más extremo, ¿no? También la MTV, etcétera. ¿Por qué no ya un movimiento que vaya un poco más allá? ¿Por qué lo dejáis solo en los delincuentes? Te pregunto. Porque es una faceta. No mucho, la estoy conociendo ahora con vosotros. Pero la voy a conocer más. Ya, lo dices. Yo he liderado. Tú ya no tienes ganas. Yo he iniciado este movimiento, he planteado este debate. Pero habría que hacerlo, ¿no? Hay que, cada uno que mejore el trocito de sociedad que quiera. A mí me dolía esto, me parecía una bajeza. Que se paga un criminal me parece una bajeza. Y no vas a ir más allá. Telebasura, porque es una faceta. He dedicado mucho tiempo a esto, me ha ocasionado muchos desvelos. Tengo un compromiso brutal, ineludible, permanente para el resto de mis días con este tema. Hay muchas luchas en la sociedad. Soy una persona, tengo mi vida, tengo mi arte, tengo mi familia, tengo mi trabajo. No voy a enfrascarme en buscarme todo tipo de enemigos, todo tipo de causas, porque tengo un poco de cariño a la vida. Entonces, dicho esto, sí, genial, pero no apoyo el cierre en Sálvame, no apoyo el cierre en Telecinco, no apoyo nada de esto, porque creo que hay muchos puestos de trabajo. Simplemente creo que hay una empresa que ha estado afectada por un error. Como todas las empresas tienen que ganar dinero desde la responsabilidad, es a lo que apelo. Ya está, si hacen un programa con gentucilla que a ti te guste más, a mí me guste menos, no me preocupa demasiado. Que la calidad de la tele sea mejorable, pues genial, pero yo no soy quien, yo no soy nadie en el mundo de la tele. Bueno, has conseguido algo ya, con este movimiento. Ya eres alguien. Ya. Una propuesta y sí, por medio de este embajador, porque no se atrevían, por si acaso mi respuesta era tal. Carlos Chabaceda dijo: Pablo es un tipo razonable, encantado de llamarle y seguro que quiere hablar. Me llamó y dije: pues mira, encantado de reunirme, y nos reunimos, pedí que fuera en un sitio neutral, en un café de Madrid, y nos reunimos en un café y hablamos. Mario, quiero preguntarte dos cosas. ¿Telecinco se ha puesto en contacto contigo? Sí, inicialmente consultaron también, porque supongo que les sorprendería que yo soy una persona, como te decía, no conocida por el público, afortunadamente, pero sí conocida. Los medios. Y lógicamente, pues en Telecinco saben quién soy. Yo creo que, entre otras cosas, comprobar si era yo. Era más bien para explicarse, para pedirte. Bueno, ellos no, vamos a ver, fue muy correcto, sí, yo creo que fue un poco de comprobación, un poco de entender si había alguna cosa más allá que no entendieran, y vamos, pues nada,
nada más. Y quería comentarte, has dicho varias veces que eres una persona más, por lo menos yo por lo que veo en Twitter con quien rebotó, quien dio apoyo a la iniciativa, había muchas personas relevantes al menos en Twitter, ¿no? Tú, Julio Alonso, Enrique Dans. Sí, creo que aunque seáis una persona, cada uno más, ¿no? Quizás la iniciativa ha tenido más eco y más profundidad, ¿no? Se ha movido más rápidamente. Por eso ¿lo consideras importante que haya tenido el apoyo? Claro, es muy importante que te apoyen otras personas y la relevancia y la credibilidad que cada persona de las que va sumando tenga en sus ámbitos. Pues eso es una red, esto en la que vivimos, es una red que ahora es más visible por las herramientas nuevas y es muy relevante, lógicamente, que no es lo mismo una petición que vaya sumándose de persona en persona, que cada una de esas personas, su red, pues sean más o menos amplias. Lo que yo he insistido mucho en que no, o sea, podría haber sido, yo estoy seguro que en este caso, eso lo puedo asegurar, que podría haber sido otro cualquiera. Estoy seguro. O sea, esta petición... Igual que yo, podría haber sido otro cualquiera. Sí, igual, no era importante quién. No es una, o sea, no sé decir, hay otras peticiones, vamos a ver, yo he estado en alguna otra, no petición, pero no sé, el tema de la ley Sinder, por ejemplo. Todos hemos estado implicados. Claro, entonces en algún caso como ese, por ejemplo, a lo mejor la relevancia profesional que yo puedo tener puede tener una influencia algo mayor porque es un asunto de conocimiento especializado. Yo creo que en esto es una cosa tan evidente, tan normal, tan de la calle que la entiende cualquiera y por tanto quien haya, de verdad, no lo digo por, creo que es así, que hubiera sido cualquiera hubiera podido movilizar, o sea, primero, digamos, bueno, que haya sido un poco más rápido a lo mejor el inicio seguramente, pero es que la propia cantidad yo creo que te pone en contexto, o sea, la cantidad, yo te aseguro que soy incapaz, o sea, yo no me considero capaz de movilizar con el Twitter, con todo lo que se quiera, yo no creo que pueda hacer llegar un mensaje de manera rápida a mucho más allá de, no sé, de 100 personas, 200, de manera rápida, de 200 personas. Pues claro, de 200 a 160 que es evidente que aquí ha pasado algo que va mucho más allá. Entonces, que efectivamente que luego se suma Julio, que se suma Eva H, que se suma Enrique Dans, evidentemente, yo te diré que algunos, a bastantes de estos, que, bueno, algunos no, pero algunos de los que se acaban de citar aquí, algunos ni los conozco. Vamos, pero sé quiénes son, pero no los conozco personalmente, otros sí, ¿no? Pero, o sea, yo me vi también en eso muy arropado, cuando iba viendo caras, pero al principio, como algunos los conocía, pensé que era que por el sistema tecnológico me aparecían que eran mis amigos. Luego ya cuando me fueron apareciendo 4 o 5 que yo no tenía control, estos no son mis amigos de Facebook ni de Twitter. O sea, era evidente que también en las personas relevantes la suma de esto había, yo estoy seguro que había muchísimos más, porque claro, también aquí hay un problema que entiendo que Chase a lo mejor os puede contar un poco más de funcionamiento, pero un problema en este caso con este volumen era la propia localización de personas relevantes. Pero claro, es que es evidente, o sea, solo por estadística, que en 160.000 tenía que haber muchas más personas relevantes. Pero eran muchos miles de pequeños usuarios, claro, no eran o sea, uno era un abogado, otro era un juez, o sea, pero claro, eso no es difícil el rastreo de esas, pero los tenía que haber seguro. Y finalmente, Francisco, ¿nos puedes dar idea de en 2 semanas este volumen de firmas? Es la iniciativa que ha tenido, que no sé si en volumen global, pero por el ritmo, ¿podrías dar un poco de idea que...? No es la petición que más firmas ha tenido, ni tampoco la petición que haya crecido más rápido. Pero precisamente yo creo que ahí eso es lo interesante, ¿no? La gente erróneamente cree que hace falta un gran volumen de gente para conseguir algo, ¿no? O que haya mucho ruido para que las cosas cambien. Y nosotros, que lo vemos desde detrás todos los días, sabemos que no. Hemos visto victorias que han sucedido en tan solo una semana y con tan solo 600 firmas y dirigidas a un ministro que ha corregido una situación como, por ejemplo, la no inscripción de los hijos de las parejas homosexuales cuando son fruto de la gestación subrogada. Es decir, el número no va aparejado a una victoria, sino que, como muy bien decía Pablo, es que la propuesta que se hace tenga sentido y sea de sentido común y sea compartida por la gente, en mayor o con menor número, pero con esa fuerte intensidad y con esa visión de que firmando esta petición, mi correo electrónico va a llegar, en este caso por ejemplo a las marcas, que van a ser sensibles a este tema,
y van a ejercer la presión necesaria sobre Telecinco para que retire la querella. Es lo que nosotros llamamos la teoría del cambio. Cuando hay una buena teoría del cambio, es mucho más fácil que el cambio se produzca. Tengo una pregunta para Mario y otra para Pablo. Bueno, para los dos. Uno, ¿cuál crees que ha sido el mayor error de comunicación de Telecinco en todo este proceso? Y dos, ¿qué creéis que tienen que aprender o qué tienen que cambiar las empresas en este caso de comunicación, comunicación en general, con este movimiento? Que ha marcado un punto de inflexión en la manera de actuar y de ser de las empresas, que tienen que modificar ellas. Bueno, yo creo que en lo que es la comunicación, el mayor error es la presentación de la querella por varios motivos. Yo no soy jurista y desde el sentido común y como periodista, para mí me parece que se ha presentado de forma extemporánea. Este es un asunto importante, o sea, si yo tengo un problema, pues cuanto antes lo denuncie, si creo que tiene que ir a un juzgado mejor. Entonces, yo creo que la extemporaneidad de la presentación es un error bastante grave, en mi opinión. ¿No? Segundo, creo que la manera en la que, lo he dicho antes, la manera en la que implicaban a otros en este asunto todavía añade más ruido a la comunicación. O sea, porque una cosa es que de manera extemporánea yo haga algo y otra cosa es que de manera extemporánea yo haga algo y además arrastre a otra gente en ese algo, ¿no? Pues me parece que son dos errores seguidos bastante graves. Evidentemente, yo creo que aquí también ha habido una falta de medidas, que también es un error en la comunicación. O sea, si yo se supone que soy bombero y voy con la gasolina, pues esto es un asunto muy básico, ¿no?, de la comunicación. Entonces, bueno, claro, ¿por qué sucederá todo esto? Pues yo me resisto a creer que sea un problema del Departamento de Comunicación, ¿no? Porque esto se lo sabe, o sea, es evidente, es una gran cadena, es un buen profesional, entonces es difícil esto creer. Entonces, algunas veces estas explicaciones, esto ya me meto en mi teoría y me meto en un jardín a lo mejor, pero para mí mi explicación no viene de otra, como lo he dicho en alguna ocasión, más que algún tipo de calentamiento personal o algún tipo de... no tiene sentido, o sea, vamos, de verdad, honradamente lo pienso. No tiene sentido presentar esto de esta manera y sabiendo además, porque cualquier comunicación, o sea, os hubieran preguntado a cualquiera, de verdad, reflexionar un segundito, si no lo hubierais dicho vosotros a Telecinco el día antes de saber esto, diría, pero ¿qué estamos haciendo? ¿No? Es que con todos los respetos, ¿sabes? Alguien lo ve de otra manera que yo no he conseguido verlo en todo este tiempo, no lo he entendido en ningún momento. O sea, por eso también mi indignación, o sea, esto es absolutamente insólito, ¿no? Porque yo solo lo veía como un intento de Goliat contra David. O sea, es que no me sonaba otra cosa. O sea, toda la narrativa, que es lo que se busca ahora en la comunicación, como sabéis, encontrar una narrativa y pues yo me he encontrado lo peor, ¿no? Goliat contra David, pues me parece a mí que ese es un cuento que es difícil de explicar bien, ¿no? Digo, en esto de buscar cuentos para estar tan de moda, ¿no?, en las direcciones de comunicación, pues este es un cuento un poco complicado, ¿no?, de explicar, con perdón, ¿no? Yo creo, Raúl, que quizá el error general haya sido pensar que lo que yo inicialmente y miles de personas proponíamos iba contra una cadena o contra un programa, cuando lo que ha ido siempre es a favor de un modelo de televisión, ¿no?, a favor de ir, o si quieres contra, pero contra una práctica. Contra una práctica, se desarrolla esa práctica en el canal que sea o en el medio de comunicación, no solo en televisión, que sea. Quizá ese fue el error, ¿no?, el pensar que a lo mejor esto tenía algún tipo de intencionalidad por nuestra parte. ¿Qué deberían hacer en el futuro? Yo creo que tener la humildad que hoy tienen retirando la querella y ir más allá. Creo que deberían abrir mucho los oídos a todo lo que dicen los ciudadanos de su televisión, de sus programas. Quiero creer que están en esa agenda y probablemente habrán aprendido que ese es el camino, ¿no?, el escuchar más qué se dice y bueno, pues tratar de mirar la realidad en la que nos movemos, que es una comunicación de tú a tú, en la que las personas tenemos el poder, igual que lo tienen las empresas, que antes solo lo tenían ellas, ahora lo tenemos todos. Que sean humildes y escuchen con atención qué les dice la gente. Yo he lanzado una pregunta por Twitter a mis seguidores y a los seguidores del periódico, y uno de los seguidores que trabaja en Telecinco me pregunta, y que os traslade, que si dormís a gusto después de que el año pasado por la Noria algunas personas perdieran su trabajo. Pues mira, eso me lo han preguntado muchas veces. Yo personalmente dormí muy a disgusto. Me dio mucha pena que los directivos no atajasen esta crisis a tiempo y me sentí muy mal. Tuve mucha preocupación con esa parte. Y bueno, me hubiera encantado que la cadena reaccionara a ese momento disculpándose por un pequeño error.
lugar de enrocarse en su momento, se enrocaron y creo que prefirieron aguantar el chaparrón sin pedir perdón a los anunciantes, pero no a la audiencia. Me hubiera encantado que lo hicieran en su momento. Lo hacen hoy de una manera un poco más creo que es digno de elogio que lo hagan, pero no dormí a gusto y no creo que sea nuestra responsabilidad, sino de quienes en aquel momento no atendieron una crítica y no quisieron escucharla, no quisieron pedir perdón por algo que jamás iba contra sus programas ni contra su televisión. Era una propuesta de mejora sobre una práctica deplorable. No se puede pagar a un criminal por ir a una entrevista en televisión. Lo demás creo que son relaciones de causalidad que a mí me parece que están fuera de lugar, la verdad. Vamos, yo te contestaría lo mismo que dije. Yo creo que esa pregunta habría que hacérsela también, ¿sabes? Y la entiendo, ¿sabes? Cuando nos afecta por un tema de trabajo a los jefes de esa persona, a los directivos de esa persona. O sea, yo duermo bastante a gusto con las cosas que son mi responsabilidad y evidentemente o a disgusto cuando genero algún problema, pero te aseguro que intento dormir a gusto cuando el problema creo que no lo he generado yo. O sea, me parece bastante injusto también eso, que lo he visto en algunos casos, referido en el anterior caso a Pablo, o ahora en menor medida a mí y a Pablo, pero te aseguro que me parece injusto. O sea, lo entiendo, porque humanamente es una situación que tenemos en este país, es la que es, y todos somos mega sensibles. Yo tengo familia, como seguro de Pablo, como seguro de los que estamos aquí en el par y demás, somos sensibles a eso, pero me parece que poner las responsabilidades hay que saber ponerlas. Cuando uno trabaja en una empresa y en un medio de comunicación especialmente, a mí me parece que también hay que ser más exigentes con algunas cosas, porque si no luego estamos también como estamos, ¿sabes? O sea, que a mí me parece que la gente solo protesta ya cuando ve las orejas al lobo. En los medios de comunicación, y este es otro debate con este estado de defensa, pero no estaría de más también que en algún momentito nos planteáramos a ver por qué no hemos protestado antes, las cosas antes. A mí me pasa, todos somos buenísimos y la empresa lo hace muchísimo. Pero bueno, este es otro asunto, con perdón, y entiendo la preocupación de la persona que te lo pregunta y tengo todo respeto por ella, y por los trabajadores del Telecinco, porque muchos de ellos son amigos, compañeros, y no quiero que tengan ni deseo ni un mal a la vez. Que trabajen en la mejor televisión del mundo y que sean felices con su trabajo y con lo que hacen para la gente. Quería preguntarte si te preocupa que entre esos miles de personas que podrían tocarse sientan que de algún modo ha suavizado el discurso. Como por ejemplo, diciendo que la frase famosa que llamamos el boicot fue una frase desafortunada. No sé si te preocupa pensar que esa gente se pueda decepcionar de alguna forma. Uy, me llegan tantas críticas estos días, es muy difícil buscar a todo el mundo. Me gustaría que la gente sepa que yo me he cambiado, que no tengo ningún tipo de cambio, que voy a seguir siendo igual de responsable exigiendo que este cambio se produzca, que no ganen dinero a los criminales. Y bueno, entiendo que he tenido que ceder en una parte muy pequeñita, que es dado que Telecinco ha dado un paso al frente para quitar la querella, bueno, pues ellos querían tener por mi parte una declaración que reconozca lo obvio. Creo que la declaración no supone nada que yo no defienda mi día a día, que las marcas son libres, que las personas donde quieran, faltaría más, y que no son responsables de lo que hacen en tele. Bueno, pues sí, ya habéis visto que lo sigo defendiendo hasta un punto. La responsabilidad moral siempre existe por parte de las marcas e irá más, además. Entonces, bueno, la gente lee poco y probablemente no todo el mundo lee mucho, y pero bueno, ese comentario que puede, en fin, no sé, no me preocupa. Me gustaría que la gente entendiera mi postura, pero bueno, me llegan muchas críticas de estas, que si me ha enriquecido, o en fin, que si esto lo hago por protagonismo, que no sé qué, en fin. A esa gente sí le diría que bueno, jugarte la cara pues tiene sus inconvenientes, a mí casi me la parten, y afortunadamente tiene sus cosas buenas. Solo faltaba que después de dedicar miles de horas y después de muchísimas preocupaciones y muchísimas tensiones que un ciudadano no tiene por aguantar, solo faltaba que a mí ahora no me llegara el calor de la gente. Genial, lo agradezco mucho, pero vamos, ni siquiera es para mí, porque es un mérito y es una victoria de todos, incluida de Telecinco. Yo creo que es un avance para la sociedad, pero bueno, no puede estar a salvo de crítica. No sé si ha leído el comunicado que ha enviado Mediaset a los medios. Si es la declaración que hemos firmado juntos, sí. No sé qué más dice. Si me lo no, dices, o sea, te lo comento. dice solamente No me ha dado tiempo, porque ayer fue un día muy... Olelo. Que parece que, o sea... Es la declaración que hemos escrito. Claro, sí es lo mismo. Sí, bueno, quieren explicar que Pablo R. se ha criticado y tal. Bueno,
entenderán como queráis. Yo sigo diciendo que mantengo todo lo que he dicho, que siempre seguiré luchando por esto y que a mí no me parece que suponga una rectificación sustancial de nada. Que las marcas son libres, sí, me parece de perogrullo. Sí son libres de anunciarse donde quieran, pero ser libre no te hace libre de responsabilidad social. La marca opera en una sociedad y tiene que ganar dinero devolviéndole a esa sociedad parte de lo que en ella genera, ¿no? Me gustaría hacer un poco abogado del diablo, porque esta campaña que habéis comentado los dos en 2 tiempos, con ayuda de Change, bueno, ha tenido efecto, pero esto no abre un poco una puerta a un peligro de que ahora por cualquier casa nos la cojamos con papel de fumar y empecemos a mover iniciativas por cualquier cosa, promover iniciativas por cualquier cosa, y que llegue un punto en el que nos volvamos locos. Te lo trataba al revés, Raúl. Haz una propuesta para ver si podemos matar a la alcaldesa por su mal comportamiento en el Madrid Arena. Vas a tener 2 firmas. Quiero decir que esto es meritocracia pura y sentido común. O sea, si propones algo razonable, no es la plataforma, la herramienta permite que digas cosas, pero la gente no es idiota. Yo no firmo algo con lo que no esté 100% de acuerdo. En Change.org tenemos cada mes 15.000 peticiones nuevas y precisamente lo interesante de la plataforma es que es muy darwiniana en ese sentido. Hay peticiones bien hechas, peticiones mal hechas, peticiones que proponen cosas interesantes y cosas que no son interesantes. Pero esa es la grandeza de la plataforma, ¿no? Que sea abierta a que tú puedas proponer lo que quieras. Pero la gente no es tonta, la gente apoya aquello que cree que tiene algún sentido, que tiene alguna teoría de cambio detrás, que se puede conseguir, que provoca un bien más allá de la propia persona que ha iniciado la campaña y que va a beneficiar a la sociedad, que está iniciada por una persona que tiene una fuerte historia personal. Pablo tuvo un padre que luchó por la libertad, que es algo que él desde la columna vertebral de su propia vida, y esto que ha hecho con esta petición de luchar por la ética de la comunicación es algo que viene haciendo desde hace mucho tiempo y que ha escrito y es público y notorio y la gente lo puede conocer si quiere buscarlo. Es decir, la gente al final apoya aquellas causas que considera correctas y que tienen sentido. Pablo, nos cruzamos algún tuit hace ya unos meses y tal, y que yo creo que me una postura distinta. Yo quiero aclarar que me parece que eso es un triunfo de la sociedad civil, o sea, que los individuos como individuos tienen que poder tener la capacidad de actuar en el ámbito público, y esto me parece que es un triunfo de todos, finalmente, porque es el triunfo del individuo frente a otras estructuras, medios, por lo que tú quieras, ¿no? Pero finalmente sigues en esa idea de que lo que hay que hacer es legislar esto. Entonces, a mí me parece que el discurso es quizás asimétrico, ¿no? Por un lado queremos ser individuo y queremos la responsabilidad personal del individuo, de las marcas, de los medios, etc. Pero luego por otro lado queremos regular eso. ¿No te parece que eso hace que finalmente luego los medios no tengan esa capacidad de ejercer su libertad, de a quién y en qué condiciones se entrevistan, por ejemplo? Y hay una cosa de la que no hemos hablado también, y del consumidor. El consumidor, que es muy responsable, el ciudadano es el consumidor de decir esto lo consumo o esto no lo consumo. Sobre todo porque nos puede llevar a una hiperregulación en la cual futuras campañas de responsabilidad se puedan ver mermadas. Imagínate un condenado por un delito que razonablemente los medios empiezan a ver que ha sido injustamente condenado. Pues nosotros le condenaríamos un poquito más legislando más allá. O sea, no sé si todo esto, que yo entiendo que es un triunfo de la sociedad civil, nos puede llevar a hacernos una trampa, finalmente, ¿no? Nunca soy amigo de legislar en caliente porque me parece que es absurdo. Bueno, aparte que has hablado de cuestiones que, bueno, y legislar es muy complicado porque puede ser anticonstitucional y entrar en conflicto con derechos fundamentales. Yo no soy quien, no soy experto, no conozco el tema, pero sí te hago un matiz muy importante. A mí me parece que hasta un asesino debería tener derecho a la entrevista. Jamás a cobrar por ello, jamás. Bajo ningún concepto. Pero no quiero el difícil que periodista mantenga en La Coruña, yo tengo que traer un tren, pero esto es pagar, no es pagar. O sea, no sé si estamos quitando a los medios y al consumidor también, sí, su responsabilidad, o sea, estamos cediendo su responsabilidad a, bueno, que lo haga la administración. Adelante, la producción de un programa que lo traiga, efectivamente, que le paguen un tren a un señor hasta aquí lo que quiera, vale, que le den de comer y le den un hotel, perfecto. Que le paguen 10.000 euros como pagaron a esta señora, como han pagado 100 y pico mil euros a Farruquito en Antena 3 o no me acuerdo ya las cifras, a Julián Muñoz, a tanta gente a la que han pagado todas las televisiones, me parece intolerable. No, señor, bajo ningún concepto. Creo que
tenemos que huir de eso. O sea, periodísticamente, sí, impecable, estamos de acuerdo que se entreviste a cualquiera, al asesino, al ladrón, a cualquiera. Creo que nadie le niega la voz a nadie. Parece que la libertad de expresión está por encima del mundo. Que un delito le provoque un beneficio al delincuente, ¿en qué sociedad vivimos, tío? Entonces, no entiendo en qué momento puedes no estar de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo en la medida en la que creo que la buena intención nos puede llevar a luego a que luego el resultado sea contrario a lo que decimos, ¿no? O sea que probablemente estando de acuerdo Acotémoslo mucho, asesinos, violadores, no sé qué, o sea, vale, dejemos libres un montón de delitos que son muy opinables, lo que quieran, que lo hagan las teles, que son las que tienen que establecerlo y encantar a la sociedad de participar si nos dan esa voz, pero bueno, yo creo que es sano, o sea, es sano que a un delincuente no le provoquemos, no le ayudemos a ganar dinero gracias a su delito, me parece intolerable, y sobre todo, parece que no se lo merece una familia de una víctima como la de Antonio del Castillo, que francamente, gracias, me llama estos días, está detrás de esto, apoyando este tema, mi agradecimiento infinito. Hace nudo de pensarlo, ¿no? No creo que estemos equivocados. Y sobre todo, creo que ese debate es muy perverso y lo suele lanzar quien tiene algún tipo de interés detrás. Es decir, entiendo tu buena fe en la pregunta, no lo dudo, pero no. Esto es como lo de no, yo no doy dinero a ONGs porque al final se queda por el camino. Mira, colabora con ONGs y no te busques excusas o tal. Que se puede pagar el tren a un señor para que venga desde no sé dónde, vale. Que pagar 10 o 15 o 30.000 euros a una entrevista de un delincuente, de un familiar de un delincuente, ¿qué sociedad vivimos? Bueno, yo creo que es importante hacer cosas. Es decir, puedes darle muchas vueltas a todo, pero como le empecemos a dar tantas vueltas, al final no hacemos nada. Es decir, yo creo que hay que tirar para adelante, que nos equivocamos, pues vale. Y por eso, fíjate, yo digo que se tire mucho más para adelante. Sí, yo creo que y habría que hacer mucho más. Habría que hacer mucho más para este país. Por ir cerrando, ¿alguna pregunta más? Pues muchas gracias a todos por venir. Gracias a todos.